Bona tarda a tots i totes, benvinguts. Soc Juan José Oliva Simó, president de l'Associació Paleontològica de Vinaròs. Primer de tot, agrair a la Fundació Caixa Vinaròs per donar suport a aquest tipus de xerrades, a la seva presidenta, Josefa Gondomar, a la Nati per la seva eficient col·laboració i a tots els presents. Com a associació tenim com a objectiu l'investigació, l'estudi i la divulgació al voltant del món de la paleontologia, dins les ciències de la Terra. Avui, i recordant unes paraules d'un prestigiós paleontòleg, en paleontologia no todos son dinosaurios. Tenim un tema que segur serà d'interès i molt curiós. Ara, sense donar més voltes, presentem al conferenciant, la qual cosa, en deferència al seu protagonista, es farà en castellà. El doctor Samuel Zamora Iranzo, nacido en Valencia en 1978, es científico titular del Instituto Geológico y Minero de España, del CSIC. Graduado en Geología por la Universidad de Zaragoza, se doctoró con la máxima puntuación en la misma universidad en el año 2009. Ha disfrutado de varias estancias postdoctorales en instituciones tan importantes como el Museo de Historia Natural de Londres y el Instituto Smithsonian de Washington DC. En 2014 obtuvo una beca Ramón y Cajal en el Instituto Geológico y Minero de España, donde desarrolló una investigación sobre grandes acontecimientos en el inicio del Paleozoico, concretamente en la extinción cámbrica del gran evento de biodiversidad ordovícico. Hoy ha venido hasta Vinaròs para contarnos muchas cosas sobre los inicios de un filo muy extenso y diversificado en el mar primigenio. Sin más, le cedo la palabra con la conferencia La historia evolutiva de los equinodermos. Bueno, moltes gràcies a tots per venir a la nueva presentación. Sintiéndolo mucho, la voy a hacer en castellano. Aunque soy de Valencia, ya hace años que no practico la lengua de mi tierra y yo espero que así nos entendamos todos mejor. Quiero agradecer enormemente a la Asociación Paleontológica de Vinaròs y a la Fundación por poder estar hoy aquí, a Juan José, a Manolo por ese ímpetu en que viniera a daros esta conferencia que se adentra en los orígenes del grupo que Juan José ha comentado, el de los equinodermos, que además es el tema en el que yo empecé mi doctorado y luego continué y que hace ya más de una década que no trabajo intensamente, pero en el cual sigo estando muy interesado. Entonces, esta es una charla de lo que fueron los primeros años de mi investigación, que empezó en 2005 en la Universidad de Zaragoza. Sin más, vamos a comenzar agradeciendo a todas esas personas que a lo largo de estos años me acompañaron en estas investigaciones, principalmente en España, Inglaterra y Estados Unidos, y a los cuales obviamente tengo que agradecer también a la financiación de la National Science Foundation de Estados Unidos y del Gobierno de España, National Geographic y el Springer Fund, que es un fondo privado del Smithsonian en Washington que me permitió estar allí un año trabajando sobre este fascinante grupo. Como resumen, y ante todo decir que vamos a intentar hacer de un tema que es bastante arduo algo sencillo y ameno. Obviamente, en cualquier momento me podéis interrumpir y preguntar lo que queráis. Y si no, al final de la charla atenderé a todas las preguntas gustosamente. Haré una breve introducción sobre los equinodermos. Vamos a hablar de sus orígenes en el Cámbrico, hace más de 500 millones de años. Vamos a ver muy rápido, porque no os quiero aburrir con detalles morfológicos y sistemática, que siempre es complicado, todos los diferentes grupos de equinodermos que hay en el Cámbrico. Vamos a hablar de qué factores promovieron que estos grupos aparecieran y luego se diversificaran en los mares de este antiguo periodo. Y luego hablaremos de la evolución, de cuáles eran las primeras formas y cómo a partir de ellas han aparecido grupos tan familiares a día de hoy para nosotros como pueden ser los erizos o las estrellas de mar. Esto sería un retrato de familia de los 5 grupos importantes que tenemos de equinodermos actualmente en nuestros mares. Los equínidos, aquí abajo, los crinoideos, las holoturias o los pepinos de mar, las estrellas blandas o fiuras y las estrellas de mar o asteroideos. Y los equinodermos tienen una peculiaridad y
es que se engloban dentro del gran grupo de los deuteróstomos. El grupo de los deuteróstomos no es más que el grupo en el cual también estamos incluidos nosotros como vertebrados, que estaríamos aquí. Lo que pasa es que los equinodermos son mucho más primitivos. Los equinodermos se originaron hace más de 500 millones de años, hace exactamente 520 millones de años con las nuevas dataciones que tenemos del Cámbrico, en lo que se conoce como la explosión del Cámbrico. En este momento concreto, en el registro fósil y evolutivamente pasábamos de no tener prácticamente nada en los mares a que los mares empezaran a estar poblados por diferentes criaturas que son principalmente los antepasados de los grandes filos de animales. Artrópodos, equinodermos, esponjas, etcétera. Todos los animales que tenemos hoy en día en los mares tienen un origen común que se remonta a este momento. Una de las peculiaridades de este momento concreto, de lo que es el Paleozoico inferior, del Cámbrico y también de la base del Ordovícico, es que, al contrario de lo que tenemos actualmente, que solo tenemos 5 clases, se estima que para el Cámbrico y el Ordovícico había hasta 4 veces más de clases distintas de equinodermos. Entonces, en ese contexto, la diversidad que tenemos actual es bastante alta, pero las formas que tenemos, los grandes planes corporales, en el Paleozoico inferior eran mucho mayores y mucho más extrañas. Por hacer una introducción de lo que son los equinodermos, decid que todos los equinodermos comparten una característica, que es tener un esqueleto formado por plaquitas que se unen entre sí por unos ligamentos y que tienen una composición de calcita con alto contenido en magnesio. Si estas placas las miramos al microscopio electrónico y las aumentamos mucho, estos son 500 micras, medio milímetro, estos son tamaños mucho más pequeños y con muchos más aumentos, vemos este entramado de fibras de calcita, que es lo que se conoce como estereoma. Los equinodermos, como nosotros, tienen un endosqueleto, o en este caso más un mesoesqueleto, es decir, que este esqueleto realmente, aunque exteriormente podemos diferenciar las placas, es interno, está cubierto por una epidermis, y esta es una de las características que los emparentaría con otros cordados como son los vertebrados. Además, presentan un sistema vascular acuífero. Al tener este esqueleto rígido y la mayoría de las vísceras en el interior de este esqueleto, estos animales necesitan interactuar con el ambiente. ¿Y cómo lo hacen? Pues a partir de un sistema vascular acuífero. Este sistema vascular acuífero se ve expresado exteriormente por unas estructuras que, si habéis cogido alguna vez un erizo de mar, seguro que las habéis visto, que son los pies ambulacrales. Los pies ambulacrales salen por una serie de poros hacia el exterior y se encargan de alimentar al organismo, de moverse, de respirar y también como defensa. Entonces, este sistema vascular acuífero ya está presente en los primeros equinodermos del Cámbrico y obviamente no tenemos las partes blandas, pero sí tenemos estructuras como estas que vemos aquí, que están relacionadas con este sistema de ambulacros. Una de las características que hace a los equinodermos un grupo único es el desarrollo, ¿no? Cuando nosotros vemos nuestro propio desarrollo y también el de un grupo que está muy relacionado con nosotros, que son los hemicordados, pues nosotros nacemos como un organismo bilateral que va creciendo y construye un adulto que es bilateral. Los equinodermos no. Los equinodermos nacen como nosotros, con una larva que es bilateral. En un momento concreto, la larva se fija en el sustrato por la boca, con lo cual el animal tiene que alimentarse de alguna manera. Al fijar la boca en el sustrato, empieza una rotación y una metamorfosis de todas las estructuras para colocar esa boca en una posición óptima para alimentarse. En los primeros equinodermos, en una posición superior. Y esto hace que pase de una fase bilateral a una asimétrica y finalmente emerja un adulto que no es bilateral, que es pentarradiado, tiene simetría pentámera. De ahí las 5 partes de las estrellas de mar o de los erizos de mar. Como os decía, la simetría radial pentámera principalmente es una de las características más importantes de los equinodermos y nos permiten dividir su cuerpo en 5 partes a través de ejes simétricos. Y esto lo diferencia en parte de nuestra propia simetría, que es bilateral. Esta simetría pentámera también está en muchos fósiles y aquí quería poner un ejemplo de un blastoideo, un
un equinodermo del Devónico que claramente muestra esta simetría pentámera. Pero claro, la principal pregunta que uno se plantea cuando estudia los primeros equinodermos es si estaban todas estas características ya presentes en estos primeros equinodermos. La simetría radial, por favor, si alguien la ve en esta imagen, que me la diga. Yo llevo 20 años y todavía no he sido capaz de verla. Y los ambulacros en animales como este también hasta el momento ha sido imposible verificar que estaban. Entonces lo que ocurre es que en el Paleozoico inferior encontramos formas que son equinodermos porque tienen esqueleto de calcita con estereoma, pero que son muy diferentes a lo que son las formas actuales. Este es el estereoma de un equinodermo del Cámbrico. Como veis, es muy parecido al de arriba, que es el de un erizo de mar, un equinodermo moderno. Y la gente que trabaja con los genes de los animales ha descubierto que los genes que se encargan de generar este estereoma son únicos de los equinodermos. Con lo cual, cuando encontramos un fósil que tiene calcita de estas características, sabemos que es un equinodermo. El problema, y lo más difícil, vendría ahora, que es el trabajo que nosotros hemos hecho, y es colocar estos equinodermos en su árbol evolutivo. ¿Por qué estudiar el Cámbrico? Mucha gente pues, nos ha tratado de, no sé, locos. No sé cómo comentarlo porque realmente es un periodo complicado. Los fósiles son difíciles de encontrar y mucho más difíciles de interpretar. Pero obviamente son los primeros y se merecen su respeto. Y para nosotros son fascinantes. Todas las clases modernas de equinodermos, los primeros erizos, las primeras estrellas de mar, los primeros crinoideos, todos aparecen en el Ordovícico. Pero esto fue mucho posterior a que aparecieran los equinodermos realmente. Tenemos muchos millones de años, de los cuales solo podemos comprender lo que ocurrió a través de estos fósiles. Entonces, aunque pudiéramos relacionar todos los equinodermos actuales con todos los genes que ellos tienen, solo podríamos llegar como mucho a lo que sería su historia evolutiva desde el Ordovícico hasta la actualidad. Pero para entender lo que ocurrió desde su origen necesitamos estudiar estos fósiles del Cámbrico y por eso el Cámbrico es un momento tan especial y tan importante. Los fósiles de equinodermos además proporcionan una oportunidad única para entender el origen del plan corporal que os hablaba pentámero, cómo apareció estas formas de 5 brazos a lo largo de la evolución. Los equinodermos sabemos que en su origen tenían muchas otras simetrías. ¿Cómo fueron apareciendo todas estas estructuras a lo largo del registro fósil? Para ello nosotros trabajamos con las formas fósiles, haciendo sistemática descripción de cada uno de estos fósiles que vamos encontrando. Intentamos ver estos fósiles no solo aquí en España, sino a nivel mundial, China, Marruecos, Estados Unidos. Y para ello, y creo que es muy importante, y al fin y al cabo yo tengo una formación geológica, tenemos que entender todo esto en un contexto geológico, que es donde encontramos los fósiles. Cuando integramos todas estas herramientas, que son bastante fuertes, podemos llegar a conclusiones que son bastante interesantes y plantearnos algunas preguntas, como por ejemplo qué grupos había en el Cámbrico y cómo se relacionaban entre ellos, cómo se han distribuido en el tiempo y el espacio, hablando siempre de este momento concreto del Cámbrico, y qué factores fue el clima lo que propició su diversificación, fue la aparición de nuevos nichos que les permitió diversificarse. Pues todas estas preguntas que surgen de la curiosidad de algunos científicos, pues nosotros hemos tratado de ir dándoles respuesta a lo largo de nuestras investigaciones. Nuestra investigación se basa en fósiles, principalmente, y ahí quiero hacer hincapié en la importancia de ir al campo, recogerlos, prepararlos y estudiarlos, ¿no? Hay muchos paleontólogos de hoy en día que trabajan desde un ordenador y una habitación y casi no pisan el campo. Nosotros somos paleontólogos que nos gusta ir a cada uno de estos yacimientos, explorar sus rocas, trabajarlas, coger esos fósiles, prepararlos, hacer los moldes, las fotografías necesarias para su estudio y a partir de ahí depositarlos en museos para que todo el mundo tenga acceso en el futuro a poder contrastar lo que nosotros hemos dicho, porque al final la ciencia tiene que ser algo contrastable y si no están los fósiles difícilmente se puede contrastar. La primera pregunta que nos planteamos es si realmente el registro fósil nos está dando una visión ajustada de este origen de los equinodermos, ¿no? Porque al final,
Cuando nosotros vemos un estrato o un periodo concreto con unos fósiles, siempre tenemos la duda de, dentro de ese estrato, qué animales son más primitivos, cuáles están más evolucionados. Y aquí tiene una importancia enorme la geología y cómo ésta va a modelar el registro fósil. Para ello vamos a tener diferentes líneas de evidencia. El primero es el registro de aquí, de España, principalmente del norte de España, del Cámbrico, que fue donde yo hice mi tesis doctoral. Esto fue desde 2005 hasta 2009. Luego quisimos expandir y hicimos una base global de todos los equinodermos que se habían descrito en el Cámbrico a nivel mundial. Y luego también quisimos ir a las rocas más antiguas de diferentes paleocontinentes para estudiar el origen de todos estos equinodermos y a partir de ahí tener una visión mucho más global de estos aspectos. El registro que tenemos aquí en la península ibérica del Cámbrico es excepcional. Tenemos rocas abundantes, unos muestreos bastante ajustados, con bastante tiempo, muy buenos afloramientos, muy buenas capas de rocas para poder trabajar, secciones bastante continuas de todo el Cámbrico, incluyendo las tres etapas del Cámbrico, inferior, medio y superior, que ahora tienen otros nombres, pero bueno, para que nos entendamos. Y luego los equinodermos no es que sean comunes, pero si trabajamos bien estos estratos y sobre todo algunas capas, podemos obtener unas colecciones bastante razonables, ¿no? Y esto fue el objetivo principal de mi trabajo desde 2005 hasta 2009. Trabajamos en diferentes zonas, principalmente en dos, aunque el Cámbrico sabemos que tiene extensión por toda la península ibérica. Nos centramos principalmente en las cadenas ibéricas, los alrededores de Zaragoza, en Aragón, y también en la zona cantábrica, en la zona sur, en León, y también la parte norte, en Asturias. Trabajamos en localidades, algunas bastante inaccesibles, en Asturias, como Soto de Caso, otras de mejor acceso, capas verticales en Láncara de Luna, en la zona cantábrica, en León, Barrios de Luna, un yacimiento bastante famoso de esta misma localidad, también en la zona cantábrica. Y bueno, ahí encontramos muchos tipos de fósiles, no solo equinodermos, también trilobites, que son un grupo mucho más famoso, este grupo de artrópodos primitivos. Y lo que tenéis a la derecha pues son dos imágenes de dos equinodermos tal y como se encuentran en el campo. Son pequeñitos, apenas unos milímetros, pero en ellos ya podemos empezar a ver ciertas características. Pero, sin embargo, la localidad que más información y más importante ha sido para nuestras investigaciones fue una pequeña localidad, quizá una de las más pequeñas de Aragón, que se conoce como Purujosa, caracterizada por ser la localidad más pequeña del mundo con un semáforo para entrar en el pueblo. Se sitúa en la cara sur del Moncayo, en lo que se conoce como la cara oculta del Moncayo. Es una zona que prácticamente no va nadie, porque los accesos son bastante difíciles y todo el mundo le gusta más ir a la zona norte, que es mucho más turística. Pero las rocas que tenemos en esta zona realmente escondían algunos tesoros que han sido muy importantes para nuestras investigaciones. Aquí tenemos una visión de una de estas zonas donde pasamos varios años haciendo una excavación bastante importante en unas capas que se conocen como las capas rojas de Purujosa. Allí, con la ayuda de colegas que hacían el doctorado conmigo y de algunos estudiantes, muchos de ellos ahora paleontólogos de renombre. Este es Jorge Esteve, que estudia actualmente trilobites, Zain Belaustegui, que es profesor en la Universidad de Barcelona, donde estudia ignofósiles, Jorge Colmenar, que estudia braquiópodos y es compañero mío en el IME, y este es Ismael Coronado, que trabaja de profesor en la Universidad de León. O sea que la verdad es que estudiando invertebrados, a pesar de que estudiamos invertebrados, a todos más o menos pues nos ha ido bien. Allí los fósiles más famosos son los trilobites y obviamente la gente conoce Purujosa por esto, ¿no? por los paradosides, que tienen una conservación bastante excepcional y además resaltan mucho sobre la roca roja donde aparecen. Gracias al estudio de los trilobites pudimos describir la localidad más antigua del mundo con el mayor número de trilobites en posición enrollada defensiva que se conocía hasta la fecha, y conseguimos poner el pueblo más pequeño de Aragón, o uno de los más pequeños, en un título de una revista que la verdad es que tenía bastante prestigio, que es Geology, que es la revista más importante de geología a nivel internacional. Además de trilobites aparecen otras cosas como esponjas, braquiópodos y equinodermos. Y aquí empezó la historia, con los equinodermos, y sobre todo con Dibrachicystis, que fue un equinodermo que apareció un ejemplar, y un colega en Londres en aquel entonces me dijo: mira, Samuel, esa forma es imposible de que exista y me tienes que demostrar que todas estas partes que tú ves aquí, que algunas están un poco desarticuladas,
pertenecen al mismo animal, porque realmente pensamos que es una quimera en la cual tenemos diferentes animales que por cuestiones de conservación han aparecido juntas, ¿no? Y entonces cada viernes me planteé volver a la localidad y excavar, volver a la localidad y excavar. Y así, cuando llevaba 40 días volviendo a la localidad y excavando, durante más de 2 años apareció un segundo ejemplar y luego un tercero y un cuarto y un quinto. Y ya pudimos demostrar que todas estas partes que aparecían desarticuladas en un primer ejemplar realmente pertenecían a un mismo animal. Pero en el mismo tiempo aparecieron otras cosas. Por ejemplo, esto de aquí, que eso luego lo veremos en detalle, un hidroasteroideo apenas tenía 3 milímetros de longitud. Sin embargo, es el representante más antiguo a nivel mundial de su grupo y, bueno, muchos otros. La diversidad en Purujosa era sorprendente y, de hecho, uno de los mayores picos en diversidad a nivel mundial está aquí. En 70 días de muestreo y a aproximadamente unos 20 metros cúbicos conseguimos recuperar unos 130 ejemplares de equinodermos, algunos, como os decía, de muy pequeñito tamaño, como este hidroasteroideo o este de aquí, pero que eran muy importantes porque eran un solo ejemplar y representaban los registros más antiguos de sus respectivos grupos a nivel mundial. Sin embargo, los trilobites resultaron ser mucho más abundantes y encontramos a razón de 570 ejemplares perfectamente completos y articulados que nos permitieron hacer otros trabajos. La presencia de estas formas tan raras, después de tanto tiempo de trabajo, nos planteó la hipótesis de que realmente en el Cámbrico había algunos grupos que son muy comunes, tú vas allí y en un rato puedes encontrarlos, pero realmente hay otros grupos que son francamente raros en el registro fósil. Con lo cual, esto ya nos está diciendo que hay muchas zonas que, aunque realmente se ha trabajado, pues que falta todavía mucho muestreo para demostrar la presencia o ausencia de determinados grupos. Por eso pasamos a nuestra segunda parte. Hicimos una base de datos global de todos los equinodermos del Cámbrico. No hay que asustarse porque tampoco hay tanto, están en torno a 130 taxones descritos a nivel mundial, pero esto fue un trabajo colaborativo con diferentes personas de diferentes partes del mundo y que nos permitió tener una visión global de cómo era el grupo de los equinodermos en todo el mundo, ¿no? Estos son paleocontinentes, para que os hagáis una idea, la distribución de los continentes en el Cámbrico no es como la que tenemos actualmente. Teníamos una gran masa continental, que era Gondwana, luego tenemos una pequeña masa continental, que era Báltica y Siberia, que no eran muy grandes, y luego otra gran masa continental, que ocupa principalmente todo lo que es Norteamérica y Canadá, que sería Laurentia, ¿no? Como veis, llama la atención. Todos estos números indican el número de formaciones de capas de roca que ha proporcionado equinodermos completos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que, como en casi todos los grupos, en Norteamérica hay un muy buen registro y en Europa hay muy buen registro. ¿Esto significa que en Báltica hay muy mal registro? Pues seguramente no. Lo que pasa es que la mayoría de los paleontólogos se concentran en Norteamérica y en Europa, y en zonas, por ejemplo, como África, o el Middle East, el Oriente, pues escasean los paleontólogos, no escasean las rocas, y esto nos da una visión de cómo es también el muestreo, la intensidad de trabajo que invertimos en las diferentes rocas en diferentes partes del mundo. Las curvas de diversidad, esto sería todo el Cámbrico con sus 10 partes. Vemos que los equinodermos empiezan aquí, ya están diversificados cuando empiezan, curiosamente, luego hablaremos de estos. Se diversifican rápidamente y luego a finales del Cámbrico sufren una declinación, un descenso en sus diversidades. Esto se replica entre lo que son las dos grandes masas continentales del Cámbrico, Gondwana y Laurentia, y esto nos indica que en estas dos zonas los muestreos son además bastante buenos, ¿no? Para hacer este trabajo no nos conformamos solo con estudiar las colecciones que había o contactar con investigadores. A veces tuvimos que ir a zonas remotas del mundo como el oeste americano. Aquí las rocas del Cámbrico superior han proporcionado algunos de los equinodermos más importantes que se conocen y allí fuimos, ¿no?, a estudiar esta formación que se conoce como Snowy Range del Cámbrico superior. En los alrededores del río Yellowstone, a muestrear y tratar de hacer nuestras propias colecciones. Aparte de luchar contra todo animal de la zona, esto fue un encuentro real con una serpiente de cascabel. Aquel día yo iba obsesionado con los osos grizzly
y me habían equipado con todo este kit de defensa para osos grizzly, que yo no sé si me iba a ayudar mucho o se lo iba a tirar al oso directamente cuando lo viera. Pero la realidad es que no me apareció un oso grizzly, me apareció una cascabel y ya no pude mover las piernas en todo el día del susto que me dio. Apareció al cruzar un arroyo y cuando se levantó entre mi compañero y yo, pues gritó cascabel en inglés, yo oí algo de snake y yo salté para adelante y el otro saltó hacia atrás y la serpiente se quedó en medio, o sea que tuvimos suerte. En esta exploración pudimos ver rocas tanto del Cámbrico superior como del Ordovícico y bueno, poder completar mejor nuestra base de datos. Para los curiosos, estas son las rocas que había allí. Es un conglomerado intraformacional, una roca que se forma en zonas de muy alta energía. Esto es un suelo endurecido y cada uno de estos botones es la base de un equinodermo. El problema es que como la zona tenía tanta energía, pues los ejemplares completos son realmente escasos. Anécdotas aparte, quería contaros alguna del trabajo de campo. La tercera parte de la investigación se centró en conocer el origen de los equinodermos en los diferentes continentes del Cámbrico. Aquí tenéis la equivalencia, no hace falta que nos centremos en los detalles, pero sí, al menos en los números, ¿no? Como veis, cualquiera lo puede ver, en la base del Cámbrico los primeros equinodermos son diferentes. En Laurentia tenemos al 1 y al 3, Gondwana al 2, Australia solo elementos desarticulados, China y Corea al 3, Siberia al 2. ¿Qué significa esto? Que justo los primeros equinodermos son muy distintos en los diferentes sitios. ¿Cómo puede ser eso? Pues nuestra explicación es que la diferencia que hay en el origen de los equinodermos nos apunta a que su origen fue mucho antes. El problema es que cuando hemos ido a las rocas anteriores no hemos sido capaces de encontrar nada. Pero esta diversidad o variedad de formas, ya justo en la base, en el origen del grupo, nos está indicando que el grupo realmente apareció antes, pero que no hemos sido capaces como paleontólogos todavía de encontrar estos equinodermos en las rocas más antiguas de 520 millones de años. Entonces, volvemos a la pregunta inicial que yo me planteé en un principio de la investigación, que es si proporciona o no el registro fósil una visión ajustada de lo que es el origen de los equinodermos. Y la respuesta es que probablemente no. Y es que hay muchísimos factores que dificultan conocer bien este origen. Necesitamos muchas más personas y trabajar mejor en todas estas rocas antiguas para encontrar más formas y que esto nos dé una visión realmente importante de lo que sería el origen del grupo. Con lo cual, que si no lo podemos reconstruir del todo con lo que es el registro fósil, tenemos que ir a otras cuestiones. Pero antes de entrar en cuestiones de la evolución del grupo, os quería hacer a ver qué hora es, 7:30, nos da tiempo. Un visionado muy rápido, con imágenes de todos los grupos que había en el Cámbrico, porque todos vosotros tenéis muy claro en la mente lo que es un erizo de mar, una estrella de mar, pero cuando veamos a estos critters del Cámbrico os va a cambiar la percepción de lo que es un equinodermo. Realmente nuestra visión de un equinodermo es una visión muy parcial para cualquier persona que haya paseado por la playa y haya recogido un erizo de mar, y vais a ver cómo todas estas formas son bien distintas, pero son importantes porque son los grupos más antiguos. Bueno, como os decía, en el Cámbrico la diversidad de equinodermos a niveles de grandes planes corporales es enorme. No hace falta que, como le digo a mis estudiantes, no os tenéis que aprender los nombres, pero sí quedaros con algunas cuestiones que vamos a ver ahora. Empezamos con algunos de los más antiguos, helicoplacoideos, descritos por primera vez en California, encontrados también en México, pero solo se encuentran ahí y son los más antiguos que se conocen en el Cámbrico de Laurentia. Son formas espirales con 3 ambulacros, la boca en vez de estar arriba está en un lado. Este grupo que encontramos y describimos a partir de fósiles de Marruecos, helicocistoideos, parecidos a los anteriores pero ya con 5 ambulacros y la boca en la parte superior. Son formas también espiraladas. Aquí vemos lo que sería la boca del animal en verde y luego los ambulacros que se dedicarían a captar el alimento y llevarlo hacia esta zona. Hedroasteroideos.
muy bonitos. Estos ya tienen forma pentarradial y la diferencia que tienen con los equinodermos actuales es que estas formas vivían fijas, como si fueran lapas, en sustratos rocosos o conchas de otros animales. Estos en concreto son del Ordovícico, pero también tenemos representantes en el Cámbrico, como Aragocystites, que se definió a partir de fósiles del yacimiento clásico de Murero, Caridiscus de China, esta que es una nueva forma de dirasteroideo que tenemos ahora en descripción de Norteamérica. Hacer hincapié en lo que os he comentado antes. Los hidroasteroideos, por ejemplo, ya tienen ambulacros. Estos son algunas imágenes del sistema ambulacral. No nos vamos a centrar en los detalles, como os decía. También tenemos Cambraster, del Cámbrico de España, esta forma que parece una estrella de mar también, con ese anillo marginal, pero que nada tiene que ver con este grupo de animales. Yorkicistis, uno de los primeros equinodermos que desmineralizó, es decir, que perdió la calcita en su esqueleto y la conservó solo en el sistema ambulacral. Este proviene de un yacimiento en York, Pensilvania. Eocrinoideos, parecido a los crinoideos, pero muy distintos en la construcción que tienen de los brazos. Estos son del Sinoecrinus, del Cámbrico de China, Goya, del Cámbrico de Norteamérica, también presente en Europa. Quincercistis, también de Pensilvania. Son todas formas que la verdad nada tienen que ver con lo que son los erizos de mar actuales. Rombíferos, animales equipados con estas estructuras para la respiración, al menos en sus formas más avanzadas. Estos son Homocystites, una forma que describimos del Ordovícico de Marruecos, Barroviocistis de Francia, Sanducistis de China. Estas formas ya, que son muy primitivas, no tenían estas estructuras para la respiración, pero en el resto del animal se parecen mucho a las formas más evolucionadas. Y Dibrachicistis, esta forma que os comentaba antes, que este fue el holotipo y el primer ejemplar que se encontró y por el cual empezó todo nuestro trabajo en Purujosa. Finalmente conseguimos publicarlo como una nueva familia de equinodermos del Cámbrico, descrita a partir de fósiles de Aragón. Y ya empezamos con las formas realmente complicadas. Básicamente porque ni tan siquiera tienen simetría pentarradial, son totalmente asimétricos. Y tenemos a los solutas, unos animales que tienen un cuerpo, un solo brazo y una cola posterior. Los estilóforos. Esta imagen no es casualidad, ahora os lo enseño y me vais a decir vosotros dónde está la parte anterior, la posterior, la dorsal, la ventral, por dónde comían y por dónde, mal hablando, cagaban. Porque durante más de 50 años los investigadores se han estado peleando sobre si esto es un brazo o una cola, sobre si esto es para respirar o para alimentarse, y al final son fósiles tan raros que las discrepancias durante muchos años han sido enormes. Gracias a nuevos fósiles encontrados tampoco hace tanto, al menos sabemos que estos animales se desplazaban por el sustrato utilizando su colita o su brazo, porque sabemos actualmente que los crinoideos también utilizan los brazos para moverse y las estrellas de mar obviamente también. Los tenemos presentes en España con esta forma, Ceratocistis. Los fósiles no están deformados, es que su forma es esta. Están perfectamente conservados y son totalmente asimétricos. Otro de los grupos también importantes, los Cinta, unos equinodermos con tendencia hacia la simetría bilateral, pero con esta placa opercular aquí, que se abría y se cerraba, y la boca la tenían en un lado, a la derecha. Esta forma es Protocintus de España, y uno de los grupos realmente más interesantes, los Tenocistoideos, un grupo con simetría prácticamente bilateral, aunque tenía, al menos en los ejemplares que se conocían cuando yo empecé a trabajar, cierta simetría. Tienen esta especie de dientes en la parte anterior para rastrillar el sustrato y alimentarse, pero como veis la forma que tienen estos animales pues es curiosa, ¿no? Estos equinodermos incluso en muchos libros de texto ni aparecen. En azul situaríamos la posición de la boca detrás de esa gran placa que se conoce como placa suroral. Courtesolea es una forma de Francia con una simetría bilateral mucho más marcada.
Tenoimbricata, sin duda uno de los equinodermos más importantes porque en su momento lo describimos como la forma más primitiva de equinodermos conocida. Esto es un molde, esto es el fósil tal y como se encontró, solo veis manchas naranjas sobre la roca. Le hicimos un molde, no vimos nada. Después de 6 meses de trabajo con tomografía computerizada y más de 3.000 radiografías, conseguimos sacar algo mejor a este animalito. Reconstruimos todas sus partes. A partir de otro ejemplar conseguimos reconstruir la parte posterior y lo pusimos en la historia evolutiva de los equinodermos y luego hablaremos un poquito más de él. Esta sería la parte anterior, donde tendría la boca. Todas estas placas son móviles para rastrillar el suelo. También tenía espinas, uno de los equinodermos más antiguos en desarrollar espinas, seguramente con un carácter defensivo. Una reconstrucción que hicimos en su momento. Esta está hecha a mano. Tenemos una nueva forma de Marruecos muy parecida y que esperemos que el año próximo se describa, que es este organismo espinoso también relacionado con los tenocistoideos, una forma que realmente va a ser muy importante para entender mejor el origen de este gran grupo de animales. Y hablando de simetrías, yo os he dicho que una de las características de los equinodermos actuales son su simetría pentameral, ¿no? Y esta simetría pentámera está presente en algunos grupos del Cámbrico, pero muchos otros, como os decía, cinta, soluta, tenocistoideos o estilóforos carecen de estas simetrías, ¿no? Poniendo todo esto en un marco un poco evolutivo, vemos que en algunos organismos ocurre actualmente en los erizos, ¿no? Hay muchos erizos que se llaman irregulares porque tienen simetría bilateral, pero esta simetría bilateral viene de una simetría primitiva que era pentarradiada. Con estos grupos pasa también lo mismo. Algunos tienen simetría bilateral, pero porque es una característica evolucionada y no primitiva. Sin embargo, hay dos grupos, cinta y tenocistoidea, estilófora, entre comillas, y soluta a lo mejor también, que tenían asimetrías o simetrías bilaterales que tienen un carácter principalmente primitivo. Luego veremos cómo hemos llegado a estas conclusiones, pero simplemente quedaros con esa idea de que algunos de estos animales eran bilaterales, pero porque era su forma primitiva y no evolucionada. Muy rápido, no vamos a hablar, bueno, de una parte hablaremos un poco más y de otra menos. ¿Qué factores propiciaron que estos grupos, después de su origen, se diversificaran tan rápido, ¿no? Aparecieran tantas formas en tan poco tiempo? La mayor diversidad que se conocía, esto sería lo equivalente al Cámbrico medio, se conocía en la base del Cámbrico medio. En los pisos 5 y 6 del Cámbrico. Y como os digo, que hay muchos factores, cuando se estudian grupos así a nivel global, hay muchos factores que pueden contribuir a la diversificación de un grupo, bien sean climáticos, bien sea una cuestión de tectónica general que haya inducido la creación de diferentes nichos y, por lo tanto, mayor oportunidad de diversificación. Otros factores son intrínsecos, están en los mismos genes de los organismos. Organismos que tienen unas estructuras, en un momento dado viene a lo mejor una extinción y esas estructuras resultan favorables y eso les ayuda luego a diversificarse. Para entender un poco los factores extrínsecos nos fuimos a Marruecos con un proyecto de National Geographic que duró 2 años para trabajar en el origen de los equinodermos allí. Veíamos que en España pues, todo lo que es negro son muestras positivas de equinodermos, ¿no? La diversificación mayor pues, está en esta franja de aquí. Esto habíamos visto con nuestro trabajo y concluimos en 2009-2010. Esto es complejo de entender, lo voy a tratar de explicar lo mejor posible, pero vimos que esta mayor diversidad, la mayor cantidad de formas fósiles, estaba relacionado con unas rocas muy particulares, unas rocas que se habían depositado en un mar profundo. Este mar profundo no estaba establecido en todos los momentos a la vez, en todo lo que era este margen de Gondwana. De hecho, sabemos que este mar profundo, por explicarlo de alguna manera, primero estuvo en África, luego África, o lo que es la costa actual de África, se fue levantando por una serie de movimientos tectónicos. Ese mar profundo migró hacia la península ibérica
y después en Francia. Entonces, lo que nosotros llamamos el MFS, que es la superficie de inundación mayor, las facies más profundas, migraban del sur al norte. Nosotros encontramos la máxima diversidad en un momento muy concreto en la península ibérica, pero sabíamos, por el estudio que habían hecho geólogos anteriores, que en Marruecos ese tipo de rocas aparecía antes. Entonces, nuestra hipótesis fue, bueno, pues si aparecía antes, si tenían equinodermos, tienen que estar allí. Vamos a ir, y así planteamos nuestro proyecto para ir a Marruecos a trabajar aquí. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Además, elegimos Marruecos por diferentes otras razones, ¿no? Las facies, las rocas adecuadas en un momento determinado, y las rocas donde hemos encontrado más equinodermos son pizarras laminadas que en Marruecos se intercalan con rocas. Estos son rocas calizas depositadas por tormentas, y estos son rocas laminadas, que son las rocas donde favorecen la conservación de estos equinodermos. En Marruecos es bien conocido por sus trilobites. No todos son originales. También hay algunas imitaciones, algunas un tanto burdas. Pero bueno, en estas rocas del Cámbrico los fósiles de trilobites parecía que eran abundantes. Con lo cual, ¿eso qué significa? Que si aparecen trilobites completos, la conservación es buena. Si hay equinodermos y quedaron enterrados con estos trilobites, deberían estar allí. Pero no se había descrito ninguno hasta el momento. Hay buenos afloramientos. El Anti-Atlas es un desierto. Así se ven las rocas ahí. Esta es la formación Tafal del Cámbrico inferior medio, y esto es la formación Taruch, que es Cámbrico medio, y estas rocas pizarrosas es donde a nosotros nos gusta buscar los equinodermos. Además, teníamos una ventaja. Los marroquíes que trabajan ahí comercializando con los fósiles habían hecho mucho del trabajo que nosotros hicimos en España en su momento. Habían abierto muchas canteras para buscar trilobites, y entre tanta cantera, pues obviamente no tienen ese valor comercial, pero habían dejado muchos bloques donde nosotros podíamos mirar y buscar para ver si había equinodermos. También una tesis que se hizo en Francia demostró que la diversidad de equinodermos, al menos en las plaquitas que este investigador estudió aisladas, era muy variable. ¿Eso qué significa? Que había tantas plaquitas de equinodermos que eso le hacía pensar que había muchos equinodermos. Lo que pasa es que, según él concluyó, pues todos estos equinodermos no se habían conservado. Fuimos a diferentes zonas del Anti-Atlas, Jabal Warmas, Al-Nif y Targia, sobre todo centrados en esta zona de aquí, y empezamos a explorar sobre todo esta formación, que fue la más prolífica y más importante. A veces siguiendo rutas tanto complicadas, siguiendo a los locales que nos llevaban a sus canteras. Nosotros les decíamos, no queremos trilobites, queremos equinodermos. No nos entendían muy bien, pero por lo menos nos llevaban a las zonas y fuimos explorando todos estos terrenos hasta que dimos con canteras. Todo esto son canteras en una ladera al norte de Al-Nif que habían excavado para sacar los trilobites, y como veis hay muchos bloques de roca. Exploramos estos bloques en diferentes zonas y, sorpresa, que en muchas de estas rocas y de muy pequeño tamaño aparecían equinodermos perfectamente conservados y muchas formas. Esto nos permitió proponer que la mayor diversificación de los equinodermos, ya no Iberia se había quedado atrás, estaba en Marruecos. Y lo más interesante, que en muy pocos millones de años todas esas formas de simetrías, la espiral, pentarradiada, bilateral y asimétrica, aparecían de manera súbita en el registro geológico. No voy a leer las conclusiones y nos vamos a ir a otro tipo de factores, que son los factores intrínsecos, los factores propios de los organismos. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis. Obviamente habíamos visto en Marruecos que la geología imprimía, y esto no es solo para el Cámbrico, pasa con todo. Hay que entender muy bien las capas y el registro geológico para entender lo que tenemos allí. Obviamente no vale solo con estudiar los fósiles, pero además, obviamente,
como paleontólogos, la parte biológica es muy importante y tenemos que entender muy bien a estos organismos. Hay organismos que desarrollan estructuras que originariamente, pues como las plumas en los dinosaurios, ¿no? ¿Quién les iba a decir al primer dinosaurio emplumado que luego eso lo iba a utilizar para volar? Pero en un momento estas estructuras se originan por cualquier mutación y en un momento favorable esto les puede ayudar a diversificarse porque ocupan nichos que antes no se ocupaban, etcétera, etcétera. Hay un grupo de equinodermos, los eocrinoideos, que tenían una especie de pedúnculo con el cual se fijaban al suelo muy rudimentario, muchas plaquitas, y esto les permitía fijarse y ellos vivían sobre conchas de trilobites o sobre un braquiópodo o donde podían. Pero se me ha cortado aquí el nombre, Ubasicistis, que es un equinodermo que se encontró aquí en León, desarrolló una forma de anclarse, de fijarse al sustrato diferente. En vez de tener estos rudimentos que vemos aquí para fijarse al sustrato, desarrolló una serie de anillos que él iba apilando. Con esta parte se clavaba al sustrato y estos anillos se van apilando como en los crinoideos actuales y al final está el animal con sus brazos para alimentarse. Bien, este animal apareció en las mismas zonas donde vivían los otros, pero desarrolló esta novedad morfológica. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que estas novedades en un momento determinado pueden ser críticas para diversificar el grupo. Los dos animales aparecieron en mares profundos. En el Ordovícico ocurrió algo importante en las zonas poco profundas. Se empezaron a desarrollar lo que se conoce como suelos endurecidos o hard grounds. Suelos donde muchos animales vivían en zonas agitadas, pero necesitaban de una fijación muy fuerte para vivir allí, como por ejemplo las lapas. Las lapas son unos habitantes magníficos de los hard grounds, pero tienen un sistema de fijación muy bueno. Pues los primeros hard grounds, sus suelos endurecidos, aparecieron en el Ordovícico después del Cámbrico. ¿Qué ocurrió con estos eocrinoideos? Que vieron su oportunidad y empezaron a diversificarse, no en las zonas profundas que estaban ya ocupadas por muchos otros equinodermos, sino en zonas poco profundas donde, aparte de fijarse, desarrollaron tallos muy flexibles y largos que les permitió diversificarse rápidamente. Esas zonas no habían sido jamás habitadas por equinodermos y estos eocrinoideos fueron unos de los primeros habitantes de estos mares poco profundos gracias a esta novedad morfológica que desarrollaron en un ambiente donde no les servía mucho, pero que luego les permitió migrar a una zona que no estaba ocupada. Vamos a la parte ya, vamos bien de tiempo, 10 minutos, ¿no? A la parte final de la charla, que es descifrar el origen del grupo de los equinodermos, que quizá es el reto mayor y que obviamente está inacabado. Cuando llegamos a trabajar en esto había muchas hipótesis. Diferentes investigadores franceses, británicos y americanos habían desarrollado una serie de esquemas evolutivos para entender el origen del gran grupo de los equinodermos. George Chubbuck, que fue el que escribió el Tratado de Paleontología de Invertebrados sobre equinodermos, hablaba de que las formas asimétricas eran primitivas y las formas radiales eran más evolucionadas. Dick Jefferies, investigador británico de gran renombre, consideró que muchos grupos de equinodermos, Mitrata, Cornuta y Soluta, estos grupos asimétricos que os he enseñado antes, no solo serían primitivos, sino que además él desarrolló una teoría muy interesante que se ha conocido durante décadas como la teoría del calcicordado, que decía que muchos de estos grupos dieron origen a los vertebrados, a nuestro propio linaje. Y que lo que ocurrió es que en nuestro linaje se perdió la calcita en pro del fosfato cálcico y que por eso nosotros tenemos huesos, pero que todos en parte venimos de un equinodermo ancestral que tenía un esqueleto de calcita interno. Esto con los años y sobre todo con el desarrollo de la biología evolutiva y del estudio de los genes se vio que no era así, pero bueno, ha sido una hipótesis muy aceptada y muy importante durante décadas. Otro grupo de investigadores, principalmente franceses y americanos, en base a una teoría que se conoce como axial extraaxial, de la cual no vamos a hablar, dijeron que los primeros equinodermos tenían forma pentarradial y que todas las otras formas
eran seguramente evolucionadas. Pero bueno, muchas de estas hipótesis quedaron desactualizadas a través de nuevos hallazgos y además utilizaban técnicas muy rudimentarias para desarrollarse. Obviamente los equinodermos plantean barreras importantes en su conocimiento. Una son las homologías. Me ha encantado lo que has dicho de los dinosaurios, pero es que la gente que estudia dinosaurios lo tiene fácil. 350 elementos anatómicos. Eso no es nada. Un equinodermo tiene 260.000 elementos anatómicos, al menos un crinoideo. A ver cómo organizas todo esto para darle un sentido evolutivo a este aspecto. Hay una cosa que obviamente nos favorece, y es que muchas de estas partes están desarrolladas en series, y simplificando los estudios a estas series, pues el trabajo se simplifica mucho. Pero vamos, que me río de los que estudian Tyrannosaurus Rex. Pero además tenemos grupos que en nada se parecen a los actuales y que nos plantean algo homólogo. Es algo que tiene un mismo origen, ¿no? Muchos equinodermos han tenido brazos, pero ¿cómo sabemos que todos los brazos tuvieron un origen común o aparecieron en diferentes momentos de manera convergente? La conservación en el Cámbrico es complicada. Ya os he contado lo del muestreo de Dibrachycystis. Muchos fósiles a veces aparecen aplastados, son difíciles de interpretar, complicados de estudiar, son escasos, pocos ejemplares, y todo esto pues plantea algunos retos importantes y dificultades en su estudio. Y luego, sobre todo, si yo veo un caballo y una oveja, puedo pensar que ambos grupos están relacionados. Todos tienen su cabeza, columna vertebral, etc. Incluso nos atreveríamos entre un Tyrannosaurus Rex y una oveja. Todos tienen cráneo, columna vertebral, incluso formas más dispares. Vamos a coger un canario, yo que sé, un caballo y una tortuga. Todos se parecen en algo. Pero hablando de equinodermos y de equinodermos primitivos, nos volvemos locos tratando de relacionar todos estos grupos con formas tan diferentes. ¿Qué parte de este animal tiene su equivalencia en este? ¿O qué parte de este tiene su equivalencia en este otro? Cuando los paleontólogos intentamos encontrar homologías, estructuras homólogas o que tienen un origen común, nos basamos en cosas morfológicas. Pero obviamente esto es tan sencillo como un juego de niños, ¿no? Yo tengo 3 triángulos y dices, bueno, se parecen en muchas cosas, pero es que nosotros cuando vemos esta imagen de aquí, salvo en que tienen placas de calcita, las partes que relacionan a unos grupos con otros son mínimas, y eso es un problema a la hora de establecer una evolución en un grupo animal. Sin embargo, hemos tenido suerte estos años porque hemos encontrado pues, lo que se conocen como eslabones perdidos, ¿no? Un animal que tiene de uno y de otro, y entonces te permite relacionar dos grupos. Tenoimbricata nos permitió trazar equivalencias entre los tenocistoideos y los cinta, o helicocystis entre los helicoplacoideos y los eocrinoideos. Y esto ayuda mucho porque grupos que antes no relacionábamos, ahora sabemos que estaban relacionados. Enraizamiento, o qué es primitivo y qué es derivado. Cuando tú trabajas en algo actual puedes pensar que todo está evolucionado, pero sabemos que hay formas que son más primitivas que otras. Pero cuando trabajas en el origen es muy difícil saber qué es primitivo, porque por edad todo podría ser primitivo. Entonces tenemos que plantear otras hipótesis. Por ejemplo, la ontogenia. La ontogenia recapitula la evolución de los grupos, y esto es algo que a nivel biológico se conoce como cierto. De manera que si estamos en lo cierto, los equinodermos pasan de una forma bilateral a una simétrica y una pentarradial, y eso a lo mejor está capturando su evolución, con lo cual formas que tenemos bilaterales quizás sean primitivas, pero esto no es siempre así, y Enric lo va a entender muy bien con los erizos irregulares. Las formas bilaterales no son primitivas, sino derivadas, ¿verdad? Bueno, los grupos hermanos de los equinodermos son los semicordados y los cordados, y ambos son bilaterales. Nuestro planteamiento es que si esto es así, y lo damos como cierto, es nuestra hipótesis de trabajo, los primeros equinodermos no fueron radiales, sino bilaterales. Y luego vamos a ver el registro fósil. Y aquí ya insisto en lo que hemos estado hablando. Hemos trabajado mucho y yo, que he visto mucho, digo, aquí falta mucho por descubrir. Y si no tenemos todas esas piezas del puzzle, no podemos decir que el registro
fósil, el registro geológico nos está capturando bien el origen del grupo. Sin embargo, conozco biólogos muy respetados, pero que apenas han trabajado en el campo, que me dicen que, joder, si el registro fósil es magnífico, se conoce todo y no hay que ir más porque no hay nada más por descubrir. Con lo cual, nosotros pensamos que este fósil caprichoso del ediacariense de Australia, que ya se ha demostrado que no es un equinodermo, como tiene una forma más o menos con 5 radios, es un equinodermo, y ese es el animal donde nosotros vamos a decidir del cual evolucionaron todo el resto de los equinodermos. Bueno, la visión es un poco simplista, pero si es la que quieren aceptar, yo no me la creo. ¿Dónde estamos en la evolución del grupo? Nuestra hipótesis que planteamos, en base a esto que os he contado anteriormente, es que el primer equinodermo fue bilateral. No tenía 5 brazos como las estrellas de mar, tenía una forma bilateral, con una boca en la parte anterior y un ano o periprocto en la parte posterior, y se parecería mucho a lo que hemos llamado tenoimbricata. Además, la alimentación no sería filtradora, no filtraría partículas de la columna de agua, sino que las captaría del sustrato, sería detritívoro. Luego tendríamos una fase asimétrica con 2 grupos principales, los Finta y los Soluta, que los tenemos aquí, una fase asimétrica. Todos estos grupos estarían en lo que se conocería como la historia prerradial, antes de la radialidad de los equinodermos, y finalmente tendríamos una etapa radial en la cual empezaríamos con los helicoplacoideos, estas formas helicoidales que tienen la boca en un lado, y esto de la boca en un lado es muy interesante, porque como os decía, durante el desarrollo de las larvas, estas se fijan con la boca al suelo y en un momento dado esta boca empieza a migrar hacia la parte superior. Entonces podríamos encontrar quizá en el registro fósil algún animal que en vez de tener la boca en la parte de arriba la tuviera en un lado. Y es lo que vemos en los helicoplacoideos. Tienen una boca situada en la parte lateral. La primera forma de equinodermos pentarradiada que dio lugar a todo el resto de los equinodermos con forma pentarradiada fueron los helicocistoideos, un grupo que encontramos en Marruecos y describimos hace unos años. Estos tenían forma espiral, la boca en la parte superior y tenían ya 5 ambulacros. Y luego vendrían todas las formas pentarradiadas que conocemos, incluidos los erizos de mar y las estrellas de mar. Pero en el Cámbrico y en el Ordovícico tenemos muchísimas formas pentarradiadas que no son ni estrellas de mar, ni erizos de mar, ni crinoideos. Y por poneros algún ejemplo, que es donde nos encontramos ahora, tenemos multitud de grupos: eocrinoideos, paracrinoideos, rombíferos, diploporita, hidroasteroideos, hidroblastoideos y crinoideos. Y lo que estamos haciendo ahora es tratar de entender cómo fue la historia de los equinodermos pentarradiados, o sea, de las formas con 5 radios justo en el origen. Y con esto, moltes gràcies a tots. Y si hay preguntas, estaré encantado en responder. Espero no